Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora a la que estén escuchando este podcast. Hello, les Guilt More Lovers, personitas, bienvenidos a Sin Culpas, este espacio donde todas las semanas nos encargamos de desmitificar a la cultura de la dieta basándonos en evidencia para generar nuestro juicio crítico al respecto, pero también con el objetivo de prevenir trastornos de la conducta alimentaria. Sean todas y todos bienvenidos, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes nuevamente. Yo soy Dani Roldán, su host que los acompaña todas las semanas. De verdad, gracias por ser parte de este proyecto que va creciendo poco a poco. De verdad, ustedes han visto que he cambiado de sets, estamos planeando nuevas cosas para el 2023, entonces gracias por apoyar este proyecto. Genuinamente sin ustedes no sería posible. Así que los invito a que se sigan suscribiendo tanto a YouTube como a que califiquen los podcasts en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Eso nos ayuda muchísimo. Y bueno, pues ahora sí, personitas, les voy a introducir un poquito de lo que vamos a hablar hoy. Pero más que nada les voy a introducir como lo que sigue, porque el día de hoy vamos a tener el primer mashup entre Sin Culpas y redes sociales por la marca de Less Guilt More Love. Hicimos un live que creemos que vale muchísimo la pena que se comparta para la audiencia, en el que hablamos sobre estigma de peso en los trastornos de la conducta alimentaria. Platicamos sobre una nota que se publicó en el New York Times contando la historia de Sharon Maxwell. Es una historia sumamente conmovedora, sumamente impactante, que nos invita a reflexionar cómo la gordofobia internalizada, institucional, intrapersonal, al final del día impacta de forma negativa a las personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria y que habitan cuerpos grandes. Como les menciono en el live, no pretendo apropiarme de ningún discurso ni de ninguna historia y reconozco que hablo desde un privilegio delgado, pero creo que era muy importante replicar esta historia, compartirla con ustedes para que alcemos la voz y nos demos cuenta cómo la cultura de la dieta nos afecta a todas y a todos. Así que te invito a que vayas por tu cafecito, por tu tecito y te quedes a escuchar este live que estuvo maravilloso. De la misma manera, te invito a que nos sigas en esas redes sociales y en otras como son TikTok e Instagram es la misma cuenta que nos puedes encontrar como LG More Love-bajo y en Facebook nos puedes encontrar como Less Guilt More Love. Así que te invito a que nos sigas y pues que disfrutes de esta conversación que preparamos con mucho cariño para ti. Hola, buenas noches a todas y a todos. Sean bienvenidos a este espacio. Una disculpa si llegamos a escuchar ese tren que está pasando atrás. Generalmente pasa por estas horas. Pero bueno, que no nos interrumpa y no nos moleste. Sean bienvenidos todos. Vamos a dar unos minutitos para que se vaya conectando más gente a este live, que de verdad estoy muy emocionada desde que propusimos hacerlo y que tuve muy buena respuesta por parte de ustedes. De verdad, qué emoción que estén aquí. Hola. Pues bueno, le voy a ir bajando un poquito a esta música de ambientación para recordarles que vayan por algo, para sentirse cómodos, vayan por una agüita, si ya van a cenar, siéntense a cenar por un tecito, o por qué no, ahorita que estamos celebrando el Día de Muertos acá en México, también vayan a lo mejor por un pancito muerto. Pónganse cómodos que el día de hoy vamos a platicar de un tema sumamente controversial. Entonces, nuevamente gracias por estar aquí, se los agradezco muchísimo. Y pues recuerden que este live se va a quedar grabado para por si empiezan a conectarse después, sepan que se podrá sintonizar posteriormente. Qué emoción tenerlos a todos por acá. Y bueno, pues como pudieron estar revisando en las redes, hace un par de semanas estuve dando unas pláticas de prevención a escuelas y empezando por alumnos para posteriormente pasar a los maestros de esas instituciones sobre prevención y detección de trastornos alimentarios. Y dentro de esas pláticas o charlas y capacitaciones surgió el tema del estigma de peso en los trastornos alimentarios. Y para yo poder investigar un poquito y generar contenido para las pláticas, encontré una nota que también se hizo muy viral aquí en redes sociales,
que sacó el New York Times. Y entonces es el testimonio de una chica que se llama Sharon Maxwell y es lo que vamos a platicar hoy. El estigma de peso en los trastornos de la conducta alimentaria. Y pues también quiero hacer unos pequeños disclaimers antes de que comencemos. Y dentro de esos disclaimers principalmente está que yo les voy a contar esta historia desde mi privilegio. ¿A qué me refiero con mi privilegio? En mi privilegio de un cuerpo delgado y hegemónico. ¿Qué quiere decir esto? Que no estoy planeando apropiarme de esta historia que vivió Sharon, sino más bien la quiero compartir para que sigamos concientizando, pero estoy consciente de mi privilegio delgado. Y por otra parte, también es importante decirles que independientemente de que yo tengo como diagnóstico de trastorno de la conducta alimentaria anorexia nervosa típica, que también vamos a platicar un poquito de eso durante el live, porque de atípica no tiene nada. Tengo un privilegio en cuanto al tratamiento que recibí para poder superar esta enfermedad, que también nunca se estigmatizó mi tipo de cuerpo y por ende pude a lo mejor tener un tratamiento mucho más oportuno, recibir mayor atención, además de que tuve un equipo multidisciplinario que me acompañó en mi recuperación. Entonces, consciente de estos privilegios, es que les voy a contar esta historia. Nuevamente, no planeo con este live apropiarme de la historia de Sharon ni de ninguna de las historias de personas que han vivido estigma de peso al momento de su recuperación de trastorno de la conducta alimentaria, sino que simplemente lo hago para compartir esta información. De hecho, les invito a que sigan a Sharon, les voy a dejar las redes sociales de ella en la descripción del video. Y también que sepan que les voy a dejar la nota del New York Times por si ustedes quieren ir a leerla completa. Es una nota preciosa, está un poco larga, pero pues yo aquí les voy a platicar lo más importante. Y bueno, van a ver que voy a estar metiendo cierta información para aclarar ciertos términos, pero ahora sí vamos con el chismecito. ¿De qué trata esta nota del New York Times? El título es muy alarmante porque dice "You don't look anorexic". ¿Qué quiere decir esto? No pareces anoréxica. Y ahorita veremos en qué parte de la historia empieza esta frase, pero se ve una foto de Sharon a la par y entonces se hace esta nota para viralizar y demostrar qué es el estigma de peso en los trastornos alimentarios. Y la nota comienza contando quién es Sharon. Ella es una chica que habita un cuerpo grande y pues durante su historia de vida ella vivió también en una familia donde sus padres eran de cuerpos grandes y comentan que ella empezó a hacer su primera dieta desde los 10 años y que en el círculo familiar donde vivía lo único que conocía eran dietas. Toda su familia estuvo a dieta durante toda su infancia, durante todo su crecimiento. De hecho, ahí se describen dos experiencias que Sharon comparte, que es que ella vio cómo su mamá hacía una dieta con base a puro jugo de zanahoria y que perdió como 20 libras aproximadamente utilizando esa dieta. Y que además ella asistía los sábados en la mañana a grupos de apoyo de Weight Watchers, que es un sistema de pérdida de peso allá en Estados Unidos. Entonces te empieza a introducir a la vida de Sharon, haciéndote reconocer cómo la cultura de la dieta estuvo siempre permeada en su historia y cómo siempre existió esta idea de que los cuerpos gordos eran malos y que por ende ella vivió en restricción durante toda su infancia. Y que posteriormente cuando empieza a crecer, ella empieza a relacionar una relación sumamente tóxica con la comida, pasando por todas las dietas que ustedes quieran imaginarse. La que piensen, Sharon dice que ella la hizo. Y algo muy alarmante es que independientemente de todos los intentos que ella hacía para perder peso, siempre recuperaba ese peso. Y volvemos al tema del weight cycling, que es esta pérdida y ganancia de peso a la causa de restricción alimentaria. Y entonces Sharon comienza a generar una pésima relación con la comida, empieza a tener no solo restricción, sino otras conductas purgativas que también por contenido sensible no mencionaré con mucho detenimiento durante este live, pero empieza a manifestarse todo lo que sería una sintomatología de trastorno de la conducta alimentaria que posteriormente ya le empezó a afectar a ella. Empezó a tener problemas en su esófago por las purgas que ejercía. Además empezó a tener una condición que se llama presión orostática desequilibrada, que era cuando ella se levantaba, sentía como se mareaba, que se iba a desmayar. También tenía problemas en electrolitos, que es un indicador que para nosotros como profesionales de la salud nos permite ver
cómo está tu estado de hidratación, muchas más cosas importantes. Y entonces, toda esta sintomatología que tenía Sharon seguía habitando un cuerpo grande. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente de que ella nunca perdió ese peso, tenía toda la sintomatología de una persona que vive con un trastorno de la conducta alimentaria. Y aparte de eso, la nota menciona que en su círculo social, Sharon recibía pues muchas críticas con respecto a su cuerpo. Incluso ella comenta que cuando iba al supermercado, cuando compraba, supongamos, unas galletas, la misma cajera le decía como, ¿en serio te vas a comprar eso? Imagínense que dentro del mismo supermercado alguien se acerque y te empiece a cuestionar las cosas que llevas en tu carrito por tu tipo de cuerpo. Eso le pasaba a Sharon. O bien que, por ejemplo, llegara un momento en el que ella comprara verduras, la gente le decía, ay, qué bueno que estás tratando de perder peso, esto está súper bien, sin saber todo lo que Sharon estaba cargando detrás, que eran conductas purgativas, conductas restrictivas, un odio a la comida. Ella llegó a comer, dice en la nota, 500 calorías al día, además de utilizar medicamentos de pérdida de peso no aprobados por la FDA, que es como la COFEPRIS de México, y además inyectaba ciertas hormonas. Entonces imagínense todo lo que ella hacía para que además su entorno le estuviera diciendo que su cuerpo estaba bien, si hacía que perdiera peso, pero que su cuerpo estaba mal, si ¿cómo se dice? Si ella compraba esos tipos de alimentos. Y algo todavía más impactante en la nota es que cuando ella empezó a sentirse mal, hello, hola Marianita, ¿cómo estás? Pues aquí les voy platicando que cuando se empezó a sentir mal Sharon y que buscó ayuda profesional, fue con su médico y ella incluso llevó una bolsa de cabello porque el cabello se le estaba cayendo, tenía círculos de alopecia, que quiere decir esto, que se notaba que su cabello se estaba cayendo. Y el médico, la nota dice, que le dio una palmadita en el hombro y le dijo, lo que sea para que pierdas peso. O sea, imagínense esto, ¿no? De verdad, yo cuando leía estaba sumamente conmovida y me dolía leer estas líneas en donde una persona se le reforzaba cada vez más un trastorno en la conducta alimentaria y se le invalidaba por ser una persona gorda. Y el utilizar la palabra gorda lo digo como si estuviera hablando de una persona de cabello rizado como el mío. Es una forma descriptiva, no tiene una connotación negativa, pero simplemente por habitar un tipo de cuerpo de ese estilo, esta persona se le obligaba a tener conductas alimentarias de riesgo, se le celebraban y se ignoraba todo su malestar, atribuyéndolo a que tenía que seguir perdiendo peso y hacer lo que estaba haciendo para que se sintiera mejor. Entonces, aquí quisiera empezar a introducir un poquito qué es el estigma de peso. Existen diferentes como escaloncitos. Digamos lo que primero está el sesgo de peso. El sesgo de peso es este conjunto de creencias limitantes que todas las personas tenemos hacia las personas que viven en cuerpos grandes. Es decir, como todas estas ideologías que tenemos hacia esas personas. Pero ya el estigma de peso es como una devaluación social. Es creer que estas personas que tienen cuerpos grandes es su culpa, que eso les puede ocasionar una enfermedad, que es porque no tienen fuerza de voluntad, porque no tienen autocontrol, que todo lo que hacen es lo que está repercutiendo en que tengan ese tamaño de cuerpo, que los asociamos a que son flojos, que no tienen autocuidado, etc. Eso ya es estigma de peso, que simplemente por ver el cuerpo de la persona nosotros ya sumamos su estilo de vida, sus hábitos, si está saludable o no, y que de hecho se puede asociar al estigma que viven las personas con VIH, que cuando conocemos a una persona que vive con VIH, asumimos que esa persona contrajo esa enfermedad porque tiene una vida sexual desordenada, porque consume drogas, como todos los estigmas que tenemos hacia el VIH, se puede hacer una comparación en cuanto al peso, que cuando vemos a una persona gorda, asumimos que hace todo mal. Y este estigma de peso se ve muchísimo en lo que es el sector salud, que incluso hay un artículo muy fuerte que dice que los profesionales de la salud, así menciona, tienen actitudes negativas sobre las personas que viven con obesidad, entre comillas, incluidos estereotipos de pacientes que son perezosos, carecen de autocontrol y fuerza de voluntad, y que esas personas son culpables de su peso y que no cumplen el tratamiento. O sea, imagínense
que simplemente por ver a una persona ya creas todo eso de ella. Eso es el estigma de peso. Y eso es lo que estaba viviendo Sharon. Sharon le estaban diciendo que su cuerpo estaba mal, que ella no tenía salud, que era perezosa, que era floja, que no sé qué. Y que cuando hacía todas esas conductas alimentarias de riesgo para perder peso, estaba haciendo las cosas bien. Entonces, imagínense cómo estaba normalizándose un trastorno por creer que el cuerpo de Sharon estaba mal y estigmatizándola por su peso. Y el sesgo de peso y el estigma de peso entran dentro de la gordofobia. La gordofobia ya es un sistema que oprime a las personas gordas simplemente por el hecho de ser gordas. Incluso se compara con el racismo, así como las personas de color de cierto tipo de piel son estigmatizadas por su tipo de piel, lo mismo con las personas gordas. Cuando hablamos de gordofobia, existen diferentes dimensiones de la gordofobia que pueden escuchar un poquito más sobre ellas con Ana Pau Molina. Pero existe una que es justo la institucional, que es en el sistema de salud. De decirles a las personas gordas que ellas están mal y que su cuerpo tiene que cambiar y que su peso tiene que cambiar. Eso vivía Sharon. Entonces creo que aquí es muy importante, insisto, reconocer que un peso no va a definir nunca tu estado de salud. Y que al contrario, en esta persecución por la pérdida de peso puede haber algo más profundo. Y dentro de esta primera parte de quién era Sharon, qué era todo lo que hacía, cómo ella vivía toda esta discriminación por ser gorda, pasa a la siguiente parte, que ella era maestra, ella daba clases en Arizona y que en cada ciclo escolar, cuando comenzaba el ciclo escolar, tenían que ir a la enfermería a hacer su chequeo anual y que Sharon fue a hacerse su chequeo y que el médico, que en este caso era osteópata, le empezó a hacer ciertas preguntas que nadie le había hecho, ¿no? Que, oye, ¿y cómo está la relación con tu comida? ¿Qué es lo que haces después de comer? Noto que tienes estas características, haces esto, haces lo otro. Y como que ella se empezaba a sorprender mucho de que le hicieran esas preguntas porque nadie se las había hecho en toda su vida, ¿no? Acuérdense que Sharon hizo su primera dieta a los 10 años y a los 25 está pasando esto. Y entonces el osteópata, después de haberle hecho todas esas preguntas, le dice: Sharon, tú tienes un trastorno de la conducta alimentaria y tienes que buscar ayuda. En ese momento ella dice: ¿cómo? O sea, ¿cómo yo, que estoy gorda, tengo un trastorno de la conducta alimentaria? Imagínense, de hecho, dentro del mismo artículo se menciona que muchas personas que viven con anorexia típica, que ahorita vamos a hablar un poquito más de ella, dicen que no pueden tener un trastorno alimentario y se niegan a buscar ayuda porque no son, ahora sí que son anoréxicas fracasadas, porque su cuerpo no está dentro del estereotipo de lo que es la anorexia. Entonces, desde ese momento ya estamos generando más estigma y menos acercamiento a este sistema de salud, ¿no? Entonces, pues justo ya dice, ¿cómo que tengo un TCA? El punto es que empieza a buscar ayuda y que encuentra una clínica. Y como fue una situación que sucedió como por parte de referencia de un médico escolar, ella iba a ser asegurada. Se supone que el seguro iba a pagar por su tratamiento. ¿Y qué creen? No le quisieron dar el seguro y ahí va la frase: no pareces anoréxica, tú no tienes un problema. Imagínense, o sea, ya de por sí había pasado toda esta historia, todo lo que ella había estado viviendo, y le dicen que no le van a asegurar su tratamiento porque no parece que tiene anorexia, que ella no tiene ese problema y que no se tiene que internar, entonces que no le van a pagar el tratamiento. O sea, yo lo leí y yo, es que no puede ser. O sea, no puede ser que le nieguen a una persona un tratamiento de salud por cómo se ve, asumiendo que como está gorda no tiene ningún trastorno de la conducta alimentaria. O sea, de verdad me generó mucha furia. Insisto, no me quiero apropiar de esta historia, pero sí creo que podemos hacer conciencia para que se empiece a eliminar este estigma de peso. ¿Qué sucede después? Sharon estuvo 10 días peleándose con la aseguradora para que pudiera obtener esta intervención. Y finalmente, gracias a Dios, entra a la clínica, no a la clínica que había buscado principalmente, pero entra a una clínica de salud en recuperación en trastornos alimentarios. Y recibió el mismo tratamiento, obviamente personalizado, pero el mismo esquema que recibe una persona con anorexia, pues la diagnosticaron con anorexia nerviosa atípica. Y ahora vamos a meternos a ese tema. ¿Qué es la anorexia nerviosa atípica? ¿Y por qué les digo que no tiene nada de atípica?
Sí, son súper comunes este caso. De hecho, el 95% de los pacientes que tienen anorexia es anorexia nerviosa atípica. Es decir, solo el 5% es el estigma que tenemos de que están en los huesos. Todos los demás no tienen un peso bajo considerado para su etapa de vida. Y entonces, la anorexia nerviosa atípica, justo por esto, es todos los criterios de anorexia, pero no cubre con el peso. Es decir, el único síntoma que no aparece de la enfermedad es el peso. Y entonces, ¿qué pasa? Los médicos en el 2013 se empiezan a dar cuenta de, ok, cubre con todos los criterios de anorexia menos con el peso. Pues, ¿qué hacemos? Dile que es atípica porque es como medio rara, ¿no? Y entonces así surge el término en el DSM-5, que es la última edición, sobre los trastornos de la anorexia nervosa atípica. Y entonces ahí como que empieza a haber un debate porque dicen, como no tiene un peso tan bajo, pues no es grave, ¿no? O sea, no se tiene que tratar tan en serio como una anorexia. Y oigan, no. O sea, yo de verdad seguía leyendo. Les voy a dejar la nota para que la lean porque de verdad está muy buena. Y justo que dicen que se ha visto que los pacientes que viven con anorexia nervosa típica es muy difícil que lleguen a un peso de emaciación, que es el término como, digámoslo, científico para desnutrición grave en ciertas características, porque a veces suelen ser personas que habitan en cuerpos grandes, cuerpos gordos, entonces por más que llegasen a perder peso, nunca van a manifestar esa característica física. Pero se ha visto que aunque solo pierdan el 5% de su peso y ya tengan todas las conductas alimentarias de riesgo, ya es un tipo de anorexia típica y que tiene la misma gravedad que una anorexia en emaciación. Imagínense esto, las normas, o sea, como las guías de salud de nutrición dicen que les tenemos que recomendar a los pacientes el 5% de pérdida de peso mensual. Y aquí están diciendo que una persona que vive con anorexia nervosa típica, con que pierda el 5% de su peso y tenga todas las conductas desordenadas de la alimentación, más la preocupación por el peso, ya es anorexia. Hay una frase de una activista que se las quiero leer tal cual. Ella es también co-creadora de Salud en todas las tallas, se llama Deb Burgard, y dice: prescribimos a las personas gordas lo que diagnosticamos como un trastorno para personas delgadas. Oigan, esa frase está tremenda, porque ¿cuántas personas que llegan a consultorios de salud pueden estar perdiendo el 5% de su peso, que parece algo que ni al caso, que al contrario es lo que tenemos que promover, y traen toda esta historia detrás? Entonces, insisto, hay que individualizar, hay que explorar cada caso, pero es que entendamos cómo el estigma de peso nos afecta a todas y a todos. Entonces, habiendo dicho esto, se ve que solo con que pierdan el 5% de su peso, que tengan todas estas características, son personas que ya tienen este diagnóstico. Y que es más probable que justo estas personas, como no están delgadas, no pidan ayuda. Yo, insisto, no puedo comparar, tengo un privilegio distinto y yo tampoco reconocía que necesitaba ayuda porque no estaba en los huesos. Decía, pues yo lo controlo. Entonces es importante que estemos conscientes de esta parte. Además de que es muy importante, en el artículo mismo se menciona que a veces los psicólogos dicen que es incluso más difícil la recuperación para personas que habitan en cuerpos gordos este procedimiento ahora sí que un tratamiento de TCA, porque ellos ya vivieron el estigma de peso y no quieren volver a eso. Entonces es muy importante como que sepamos cómo la gordofobia nos afecta a todas y a todos. Y también es muy importante que sepamos que la anorexia puede migrar a otros trastornos. Es decir, no porque yo tenga anorexia típica ya nunca me voy a mover de ahí. Si no existe un acompañamiento, se puede migrar a bulimia o de bulimia a anorexia. Ahora sí, el diagnóstico son como guías para que sepamos para dónde vamos. Pero ya está la enfermedad instaurada. Entonces, da igual que Sharon pesara lo que pesara. Ella tenía un TCA y durante 19 años no recibió un diagnóstico y se elogiaban todas las conductas que ella hacía. Posteriormente, ya Sharon empieza a recibir tratamiento, empieza a recuperarse, cuenta la historia de cómo fue su internamiento, es una historia súper conmovedora. Y pues posteriormente le dan de alta para empezar un tratamiento pues a distancia, un tratamiento ambulatorio en donde ya no tiene que estar internada. De ella dice que durante ese tratamiento empezó a comer 5 veces al día, empezó a hacer ejercicio por gusto,
recuperó su menstruación, se le dejó de caer el cabello, es decir, ya estaba recuperando salud. Pero cuando sale de la clínica la mandan a otra y ahí volvemos, o sea, de verdad yo decía, es que no puede ser. Llega a otra clínica referida por esta clínica y lo primero que la hacen es sentarla en una mesa diferente a donde estaban comiendo todas las chicas de esa clínica. Y le dicen, es que las personas que viven con trastorno por atracón las tenemos que sentar solas y las que viven con anorexia las sentamos por otra parte. O sea, sin saber de dónde venía, cuál había sido su tratamiento, le dijeron que por su tipo de cuerpo ella tenía trastorno por atracón. Le empezaron a dar porciones más chiquitas de lo que ella estaba habituada a comer según sus señales de hambre y saciedad. Y la excluyeron porque por su tipo de cuerpo asumieron que tenía otro trastorno. Entonces volvemos a ver cómo dentro del mismo tratamiento de trastornos alimentarios hay estigma de peso, se le segrega por cómo se ve y le sigue perpetuando la anorexia. De verdad yo estaba rabiosa. Y algo todavía más impactante es que dentro de una sesión de terapia grupal, una chica que vivía con anorexia, que estaba mucho más, en un cuerpo mucho más hegemónico y delgado, comenta que ella tiene miedo de ser gorda, con Sharon al lado. Y entonces Sharon dice, eso para mí fue denigrante y dolorosísimo. O sea, porque te das cuenta de lo que yo sufro y estás diciendo que yo estoy mal, que no quieres ser como yo. Imagínate cómo me siento cuando dices eso y yo lo vivo en carne propia. Y eso es algo que se llama gordofobia intrapersonal internalizada. La gordofobia internalizada la viven solamente las personas gordas y la intrapersonal la vivimos las personas delgadas. La intrapersonal es tener miedo a ser gordo porque reconocemos todo el estigma que gira hacia las personas gordas. Y la internalizada es toda esta reafirmación de estigma que viven las personas gordas. Entonces, ahí vemos estigma de peso y gordofobia pura en todo lo que es la recuperación de Sharon. Entonces, insisto, no soy Sharon, no viví su historia, pero si a mí me conmueve leerla, a todos nos debería cambiar el chip de decir, no podemos estar promoviendo trastornos alimentarios y asumirlos como un éxito de que están haciendo bien las cosas cuando la persona está en sumo dolor y estamos discriminando seres humanos. Dentro de la misma nota se habla de otras historias que no les voy a contar todas para que la vayan a leer y porque si no aquí se nos va la vida. Pero Sharon es una de las historias y la siguiente es la de Erin, Erin Horp. Y pues bueno, ella también es un caso súper impactante. ¿Por qué? Porque sufrió anorexia cuando estaba en sus 20, o sea, empezando sus 20 años, y ella sí llegó a un peso de emaciación, o sea, fue una anorexia nervosa severa, no específica de qué tipo, pero que sufrió desnutrición, se recupera, pero posteriormente recae, pero con el diagnóstico de anorexia nervosa típica, porque había llegado a un cuerpo que era un tamaño mucho mayor. Y entonces ella dice cómo recibió un tratamiento completamente diferente a cuando estaba en emaciación, o sea, sumamente delgada, a cuando regresó con un peso mayor. Es decir, la trataron con menor rigor, con menor importancia y le incitaron a tener conductas de riesgo como restricción, disminuyendo las porciones que ella comía, por ingresar a la clínica con distintos pesos. O sea, imagínense eso, que tú, habiendo recaído, regreses con un peso distinto y te digan que ahora sí estás mal, que ganaste demasiado peso, que no estás bien, y que te empiecen a decir todas las conductas que estabas haciendo antes como malas, que ahora las tienes que hacer para perder peso. O sea, de verdad, yo decía, no puede ser que estemos tan cegados por el discurso de salud gordofóbico que estamos generando más problemas y estamos tachando e invalidando el dolor de personas allá afuera. Porque yo les puedo decir que aunque no llegué con un peso de desnutrición, pues al estar en un cuerpo delgado y hegemónico, pues sí se me detectaron ciertas como características y sí se me atendió de la mejor manera. También agradezco muchísimo a la clínica en la que estuve. Pero imagínense cuánta gente allá afuera que tiene el mismo caso que yo no tiene estos privilegios, ni siquiera por las cuestiones económicas, sino por cómo se ve. Entonces,
insisto, tengamos una mentalidad abierta y dejemos de estigmatizar los cuerpos. Porque aunque yo no trabaje en el sistema de salud, el hecho de que yo le diga a alguien al lado de mí que ser gordo es lo peor del mundo, está reforzando la gordofobia y puede estar reforzando conductas alimentarias de riesgo en mí y en el de al lado. Hay que empezar a tener una mentalidad que no lastime a otros seres humanos. Y bueno, pues esta Erin también es activista, está generando un programa de prevención y detección de trastornos, sin estigma de peso, claramente. Y ella propone algo maravilloso que dice que hay que ver a la anorexia como un espectro, en donde sí, justo, probablemente en uno de los extremos del espectro están las personas que pues tienen un peso de desnutrición, pero que hay un espectro más grande. Y acuérdense que no existe un peso bajo, no significa que no sea igual de grave. Y se me olvidó comentarles que, como habíamos dicho, Sharon solo necesitas perder el 5% de tu peso para que sea considerado anorexia nerviosa típica. Sharon muchas gracias, Rosy, por decirme que no se escucha. Espero que los demás se me escuchen bien. Pero justo Sharon perdió el 20% de su peso. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que ella estaba en un estado de desnutrición y la gente se lo aplaudía porque iba perdiendo peso. O sea, no, yo de verdad estaba impactadísima. Para no hacerles la historia larga y invitarles a que ustedes lean la historia de Sharon y de Erin, Sharon se recuperó. Ella es activista actualmente, la pueden seguir, los invito a que la sigan. Y actualmente sigue asistiendo constantemente a las clínicas de salud porque tiene repercusiones naturales de un trastorno de la conducta alimentaria. Tiene, por ejemplo, reflujo asociado a las purgas, tiene problemas en su esófago, se le sigue cayendo el pelo, tiene problemas como en cuanto a la presión, se sigue mareando a veces. Esto como consecuencia de del trastorno que vivió. Entonces, de verdad es una historia sumamente dolorosa. Es una historia que me conmovió demasiado leerla y que me gustaría que ustedes dieran el tiempo de leerla, de escucharme a mí también y de escucharlas a ellas. Porque cuántas historias no hemos invalidado, cuántas historias no hemos callado, cuántas historias no hemos estigmatizado por este ideal estético de delgadez y por esta gordofobia. Insisto, hablo desde un privilegio, hablo desde mi historia, no quiero apropiarme de estas historias, pero sí hay que darles voz y hay que anunciarlas para que una persona pueda llegar a un consultorio y sentirse segura. Y no como a Sharon, que el médico le dijo lo que sea para que pierdas peso. Entonces, de este ratito, si alguien tiene una pregunta, lo voy a dejar para preguntas. Ay, Rosy, no sé si es tu celu que nos escuchó el live. Por favor, si nos pueden ayudar. Gracias, Zuli, por tus palabras. Y pues no sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario, algo que quiera compartir, alguna inquietud con la que se haya quedado de haber escuchado esto. Si les generó incomodidad, qué bueno, porque eso nos ayuda a abrir nuestra mentalidad y eso nos ayuda a cuestionar. Ay, gracias, Marianita. Eso nos ayuda a cuestionar, eso nos ayuda a, sí, entender que la salud va más allá del peso y que tenemos que, así como se ha luchado y se sigue luchando por esta cuestión de la racialización, que sigamos luchando por esta estigmatización hacia las personas que habitan cuerpos gordos. Porque si de por sí un trastorno de la conducta alimentaria es de las cosas más dolorosas que se pueden vivir, ahora súmales ese dolor de invalidárselos, es algo sumamente profundo. Entonces, que seamos voz, que seamos aliados y que generemos un cambio positivo para todas y para todos nosotros. Les agradezco muchísimo su escucha, su tiempo. Espero que haya sido para su bien y que haya generado este movimiento positivo en ustedes. Los invito a que lo compartan cuando se termine de grabar para que lo puedan escuchar aquella persona que creen que lo necesita. Y justo
que reflexionemos un poquito sobre justo esta gordofobia intrapersonal, la interpersonal, que es como criticar en conjunto, hacer chistes, cultura de dieta, estigmatizar, o también empezar a cuestionar más esta parte institucional, esta parte ideológica, porque de verdad no puede ser que estemos denigrando personas por su tipo de cuerpo. Les agradezco de todo corazón haberse conectado. Saben que cualquier cosa, yo estoy aquí para servirles, para acompañarles. Que de verdad disfruto mucho echar la chorchita. Voy a tratar de hacer lives un poquito más seguido. Ya estamos a punto de que se acabe el año, oigan, pero les mando un fuerte abrazo. Recuerden que pueden seguirnos aquí en Let's Build More Love, en TikTok también estamos. También nos pueden encontrar en YouTube, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts con el podcast de Sin Culpas. Pero que pues aquí estaremos rondando, siguiendo, haciendo contenido para ustedes. Les agradezco muchísimo que se conectaran, que pasen muy bonita noche y que tengan un excelente noviembre. ¡Nos vemos!